Entonces, básicamente, nosotros, durante lo que son las prácticas para el que vamos a estar haciendo de cara a la última práctica que realizamos en el máster, que es con paciente real, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Realmente son 2 cirugías completas con paciente real. Entonces, para poder llegar a eso, pues nosotros ofrecemos diferentes sedes en las cuales ustedes pueden realizar esta última práctica final. Estas sedes pueden ser tanto en Madrid como en Barcelona como en Valencia. Nos adaptamos un poquito a cada alumno para que puedan hacer esas 2 últimas prácticas finales, que son las más importantes de cara a prepararse a que ustedes puedan volar y a poder trasplantar a los pacientes de ustedes. ¿Vale? Entonces, nosotros durante todo el máster vamos a ir preparando en cada una de esas fases para que podamos realizar ese trasplante final con paciente real, para que puedan llegar al final muy seguros a esa práctica final con el paciente real y ir perdiendo poquito a poco ese miedo. ¿Cómo son esas prácticas con paciente real? Con grupos muy reducidos, de tal forma que intentamos siempre que no sean más de 8 alumnos por grupo, para que cada uno de esos alumnos pueda tener una práctica muy individualizada y que cada alumno pueda intervenir en cada una de las fases de la cirugía. ¿Vale? Entonces vamos a estar explicando en qué consiste cada una de las prácticas y cómo vamos a ir preparando a cada alumno para que puedan sentirse muy cómodos y muy seguros para poder recibir a nuestro paciente real. Realmente, antes de poder realizar un buen trasplante, lo más importante de todo es poder realizar un buen diagnóstico del tipo de alopecia y poder hacer una buena selección del paciente. Realmente el éxito de un buen trasplante comienza en el buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay cientos y tipos de alopecia diferentes y no todas las alopecias son candidatos a trasplante. Entonces, en las primeras prácticas, el poder identificar los tipos de alopecia y si estos pacientes son candidatos o no a trasplante, la verdad es que tenemos ya casi el 50% del éxito del trasplante conseguido. Entonces, ¿por qué decimos que es tan fundamental? Porque es lo que nos va a determinar tanto la viabilidad como la seguridad como el éxito. Porque si nosotros, por ejemplo, trasplantamos una alopecia cicatricial que es autoinmune, es verdad que generalmente no va a recrecer esas unidades foliculares, entonces se va a quedar sin unidades foliculares de la zona donante, que es donde se ha extraído las unidades foliculares y donde lo hemos puesto como la inflamación sigue activa, realmente la supervivencia de esas unidades foliculares va a ser bastante nefasta, ¿vale? Para poder hacer un buen diagnóstico, nosotros utilizamos lo que es estudiamos la tricología y en esa evaluación tricológica utilizamos lo que se llama el tricoscopio, en las cuales vamos a estar identificando qué tipo de patología de qué tipo de patología estamos hablando. Se ve si hay algún tipo de orificios foliculares o no, que eso nos va a determinar si es cicatricial o no. Se estudia los diferentes tipos de morfología de tallo, si hay alguna alteración o no en el cuero cabelludo, que son cositas muy importantes de cara a poder determinar si un paciente es o no candidato a trasplante. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues ese buen diagnóstico, como habíamos hablado, y esto es lo que vamos a estar también mirando en las prácticas. De hecho, nosotros para la práctica necesitamos preparar al paciente, hacer un diseño para que esas unidades foliculares que vayamos a estimar, pues sean las correctas, ¿vale? Entonces, tenemos que preparar al paciente y tenemos que realizarle un diseño acorde a lo que posteriormente nosotros realizaremos en el día de la cirugía. Para ello, ¿cómo preparamos nosotros esta primera fase? ¿Cómo lo vamos preparando durante las prácticas? Pues realizamos una práctica completa de cómo se hace esa preparación al paciente, cómo realizamos ese diseño. ¿Con qué? Con prácticas tanto en 2D
como en 3D. En 2D vamos a dejarles también un cuaderno en el cual vamos a estar trabajando imágenes en 2D, porque muchas veces tenemos pacientes que nosotros, por ejemplo, tenemos clínica en Madrid, pero hay pacientes que viven, por ejemplo, en Burgos y nos mandan selfies, básicamente, y nos dicen qué tipo de diseño nosotros podríamos realizarle en ese paciente. Entonces, vamos preparando también para poder hacer un diseño correcto en 2D, que parece que es fácil, pero van a ver que no es nada fácil, al igual que vamos a estar trabajando en cabezas de corcho para poder trabajar en 3D. También es verdad que aprovechamos a los alumnos, ¿vale? Para poder realizar pequeños diseños, para poder estimar las unidades foliculares que se necesitan, etcétera, etcétera. Pero vamos a estar haciendo una práctica completamente de diseño pretrasplante, tanto de zona donante como de zona receptora. Una vez que hemos identificado al paciente, sabemos si es o no candidato a trasplante y hemos hecho un buen diseño, vamos a comenzar con la anestesia del paciente, ¿vale? Entonces, la anestesia es realmente fundamental para que ese proceso sea lo menos doloroso posible, para coger y poder crear unas condiciones muy óptimas de la cirugía para que la extracción sea lo más fácil posible, ¿vale? Y sin complicaciones. Para ello, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo durante las prácticas? También una práctica completa de anestesia, ¿vale? En esta práctica con anestesia van a estar con un anestesista y le va a explicar los diferentes tipos de anestesia que se pueden utilizar en trasplante, las dosis que se utilizan, los tipos de técnicas de infiltración que se puede hacer con cánulas, pueden ser con agujas, los diferentes mecanismos de acción que tiene cada uno de la anestesia, ¿vale? Y aparte es súper importante el cómo abordar cuando estamos frente a una complicación, ¿vale? Entonces se ponen casos clínicos y vamos a ir estudiando las diferentes complicaciones que pueda haber y cómo abordarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Ya hemos hecho el diseño, hemos hecho la anestesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a extraer esas unidades foliculares de la zona donante, que generalmente suele ser en esta porción posterior de la cabeza. Entonces, para hacer una buena extracción de las unidades foliculares, ¿vale? Y una buena conservación también de las unidades foliculares, que las unidades foliculares son esos grupitos de pelos que tenemos en la cabeza, que vamos a estar extrayendo, manipulándolo con mucho cuidado para posteriori colocarlo en la zona receptora. Pues para ello tenemos que hacer una buena conservación y un buen manejo de esas unidades foliculares. Entonces, para llegar a este paso, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo durante las prácticas presenciales del máster? Pues realmente vamos a estar un fin de semana entero, son 15 horas, básicamente estudiando las técnicas quirúrgicas de la zona donante. Volvemos a repasar el diseño, presentamos los materiales quirúrgicos, existen tanto micromotores que pueden ser manuales, pueden ser con microrotores, explicamos los diferentes tipos de punch que hay, cómo se esteriliza, cómo evaluar precisamente esa zona donante, porque hay que individualizar a cada paciente. Y aparte estamos trabajando mucho, por ejemplo, con naranjas y con limones, por ejemplo, para poder tunelizar esas unidades foliculares con precisión y trabajar muy bien ese trabajo oculomotor con gafas de mucho aumento, que al final tenemos que intentar trabajarlo primero con algo que no se queje, por ejemplo, con naranjas y con limones, antes de ponernos a practicar con paciente real, ¿vale? Entonces vamos preparándonos todo para llegar al paciente real, la última práctica con la mayor seguridad posible, ¿vale? Entonces aquí explicaremos primero, siempre se hace una clase un poquito más teórica, se van preguntando, ustedes pues va a hacer como clases muy didácticas, pero a la vez muy dinámicas, en las cuales siempre va a haber un docente, ¿vale? Dos docentes, en los cuales siempre vamos a estar pendientes de dudas que vayan teniendo, etcétera, etcétera. Pero básicamente que tenemos como 15 horas consecutivas en las que hablamos de la zona donante, ¿vale? Ya hemos extraído las unidades foliculares de la zona donante. ¿Qué es la siguiente fase? Pues la fase de la implantación de la zona receptora. La zona receptora, pues una alopecia androgenética, por ejemplo, que es generalmente en coronilla, en zonita de las entradas, incluso en la zonita interparietal.
Para ello necesitamos primero hacer un diseño, ¿vale? El diseño correcto, por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo se ha diseñado esa coronilla y realizaremos la anestesia también de esa zona receptora. También vamos a estar aprendiendo los diferentes tipos de herramientas que existen para poder realizar esas incisiones y colocar las unidades foliculares. Vamos a estar trabajando con agujas, vamos a estar trabajando con blades, vamos a estar trabajando incluso con unos dispositivos que se llaman DHI o implanters, que les sonará, que básicamente es como si fuese una aguja modificada, ¿vale? Es como si fuese un bolígrafo en la cual viene una agujita modificada con un canal central en la cual se enhebran esas unidades foliculares y de un solo paso se hace la incisión y se deposita en la unidad folicular. Entonces vamos a estar viendo también los diferentes tipos de herramientas que tenemos para poder llevar a cabo esa fase de implantación. Aquí pues para poder hacer eso, aquí estamos viendo pues cómo se implantan tanto la primera imagen con los implanters como en la segunda pues con pinzas, ¿vale? Vamos a estar viendo un poquito todo y a posteriori pues ya se pueden ir adaptando a lo que prefieran utilizar. Y ¿cómo vamos a estar preparando nosotros de cara a esa fase de implantación? Pues vamos a tener otro fin de semana completo para poder trabajar esa zona receptora. Vamos a estar haciendo el diseño de esa zona receptora, cómo vamos a estar identificando los diferentes tipos de material quirúrgico que hay. Vamos a tener la oportunidad también de estar probándolo tanto en naranjas como en limones, como en las cabezas de corcho que damos, incluso en las pieles sintéticas que nosotros damos para que podamos ir practicando y que podamos estar haciendo esa incisión, esa implantación. En este caso vamos a estar trabajando con hilos en lugar de unidades foliculares, pero así también van trabajando ese trabajo oculomotor para que en el día de la cirugía pues vayan lo más seguros posible. ¿Vale? Al final son diferentes ejercicios que vamos haciendo, tanto en 2D como en 3D, como en materiales que tengan una forma circular, como si fuese, pues eso, una naranja o limones, para nosotros poder ir perfeccionando esa técnica y llegar lo más seguros posibles a la cirugía, ¿vale? Una vez que hemos hecho realmente todo lo que es el proceso, el paciente no se puede ir así a casa. Tenemos que hacer una cura post-trasplante y unos cuidados postoperatorios, es decir, cómo se harían los lavados, cómo tapamos la zona donante, cómo se tienen que hacer los cuidados de la zona receptora, ¿vale? Eso es verdad que lo vamos a estar viendo con paciente real, pero también vamos a tener una práctica estratégica también de cómo se hace esas curas post-trasplante. En ese fin de semana realmente vemos todos los tratamientos clínicos capilares que se pueden realizar en tricología, ¿vale? Se ve tanto mesoterapias como la mesoterapia con corticoides, plasma rico en plaquetas, se ve radiofrecuencia, se ve carboxiterapia, microneedling, cómo serían esos láseres que ahora se están poniendo de moda de láseres de baja potencia, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo todo un poquito para que puedan estar lo más actualizados posible. Todo esto siempre con pacientes reales, ¿vale? Que siempre vamos a tener esa oportunidad de nosotros ir practicando con esos pacientes reales y para que podamos ir muy, muy seguros a la hora de, pues, por ejemplo, pinchar a nuestros propios pacientes. De hecho, muchas veces me pasa que cuando estoy con alumnos, esto es como medio clase de tricología, medio clase de peluquería, porque muchos no estamos ni siquiera acostumbrados a utilizar pinzas, a hacer particiones, que a la hora de la realidad, pues muchas veces en mujeres nos toca hacer trencitas, tenemos que practicar hacer esas particiones bien del cuero cabelludo para ir de forma sistemática y no dejar pues mucha sangre, por ejemplo, ¿vale? Entonces todas esas cositas lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de las prácticas, ¿vale? Entonces, básicamente, para hacer un resumen de las prácticas presenciales que tenemos, ¿vale? Que es todo de cara a que lleguemos muy, muy bien preparados a las dos últimas prácticas finales, que son con paciente real. Realmente son 70 horas de prácticas presenciales, que como se subdividen en
4 fines de semana diferentes. El primer fin de semana, siempre lo hacemos en fines de semana porque sabemos que todos somos médicos, que llevamos pues muchas guardias, tenemos que pues intentar cuadrarlo de tal forma que sea compatible con nuestro trabajo. Por eso siempre lo ponemos en 4 fines de semana diferentes para que pueda hacer prácticas un poquito intensivas. El primer fin de semana, que consiste en un viernes, sábado y domingo, primero se hace lo que es esa práctica de tricología clínica, se habla también de una consulta pretrasplante, que como médicos tenemos que pues, realizar un buen diagnóstico, una buena historia clínica, ¿vale? También pues hablaremos un poquito de esos tratamientos capilares con pacientes reales. Eso básicamente es un día en la clínica en los cuales vamos pasando por diferentes boxes, ¿vale? En los cuales se va haciendo PRP, se va haciendo pues eso, mesoterapias con vitaminas, se va haciendo la de corticoide, carboxiterapia, la radiofrecuencia y todo eso lo vamos a estar haciendo con pacientes reales y eso son 10 horas con diferentes tipos de pacientes, ¿vale? Y luego el domingo hacemos lo que es el diseño pretrasplante. Estamos 5 horas hablando tanto de diseño pretrasplante de la zona donante, de la zona receptora, trabajos en 2D y en 3D. El segundo fin de semana, que solo es un sábado y un domingo, vamos a estar completamente 15 horas hablando de zona donante, ¿vale? Del diseño, cómo se hace de la zona donante, de las diferentes técnicas que existen, cómo mejorar también esa extracción de las unidades foliculares y aparte tenemos 4 horas en las cuales se va a hacer una práctica con anestesista en la cual se hablan de los diferentes tipos de anestesia y el RCP. El tercer fin de semana es hablar de 15 horas de zona receptora con las diferentes herramientas que tenemos a la hora de poder implantar las unidades foliculares en la zonita receptora, ¿vale? Y ya el último fin de semana, ¿vale? Son 2 días consecutivos que generalmente suelen ser los viernes y los sábados, en los cuales se va a hacer el trasplante con paciente real. Generalmente suele ser el mismo paciente, ¿vale? Que ponemos más o menos X unidades foliculares un día y X unidades foliculares al día siguiente, pero generalmente suele ser el mismo paciente, pero dividido en dos días diferentes, porque como vamos muy lentos y lo que es la operación la hacen ustedes, vamos bastante lentos y saben que las unidades foliculares son como mini órganos, que cuanto más tiempo esté fuera del organismo, la supervivencia de esas unidades foliculares baja. Entonces, es verdad que lo hemos organizado de tal forma que puedan hacer una cirugía muy, muy completita en un mismo paciente, pero subdivididos en 2 días de quirófano, ¿vale? En los cuales se hace todo, se hace el diseño, se hace la anestesia, tanto de la zona donante como de la zona receptora, van a estar sacando cada uno esas unidades foliculares, implantando también las unidades foliculares, siempre supervisados, pero al final lo que es la operación la van a hacer prácticamente ustedes, ¿vale? Ahora porque nos estamos basando mucho en la parte práctica, pero para poder llegar bien a la parte práctica, primero necesitamos conocer bien la parte teórica. La parte teórica van a tener PDFs, ¿vale? PDFs completamente descargables, que es el manual que ustedes van a estar leyendo, que lo hemos hecho con mucho, mucho cariño, ¿vale? En el cual te explica cada uno de los procedimientos. Estamos hablando de los diferentes tipos de alopecia, los tratamientos médicos, los aspectos un poquito más farmacológicos, el tratamiento quirúrgico, las complicaciones que existen. Además, se habla de marketing, de la comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto está grabado para que ustedes tengan como esa posibilidad de ver las clases cuando tengan tiempo, porque sabemos que estamos muy, muy ocupados, ¿vale? Nada, básicamente tenemos estos apuntes que son completamente descargables. Entonces, cosita importante. ¿Por qué es tan importante formarte en tricología? Al final es un mundo que ha crecido mucho, mucho estos últimos años. De hecho, hay un estudio en el que dice que en estos últimos 3 años en España ha crecido la demanda un 21%, que es mucho, mucho. Al final, realizar el máster te posiciona muy bien como un experto en un nicho todavía muy específico y
tienes esa ventaja frente a otros profesionales. Es verdad que antiguamente los compañeros que tenemos, que como antes no había ningún máster específico, pues se iban formando ellos, pero es verdad que hoy en día para poder trabajar en este sector sí que te piden mínimo un máster, ¿vale? Al final también te abre muchas, muchas puertas a poder trabajar en clínicas internacionales. Yo de hecho incluso yo fui una de las estudiantes del máster, ¿vale? De las primeras ediciones y aquí estoy pues dando clases ahora a futuros compañeros. Pero es verdad que te abre muchas puertas, incluso pues yo me voy a Corea y pues termino también pues conociendo a muchos compañeros. Al final también te da una rentabilidad económica. Muchos también nos metemos aquí porque ya no queremos hacer guardias, ¿vale? Entonces es verdad que sí que te posiciona muy bien y al final muchas veces podemos hacerlo de forma complementaria a la especialidad que estamos haciendo. Es verdad que si queremos hacer trasplantes, podemos hacerlo o los fines de semana o directamente si lo queremos compaginar con nuestra especialidad, pues solo podemos hacer a lo mejor la parte de la mesoterapia, a lo mejor solo hacer la parte clínica que no te consume tanto tiempo como por ejemplo una cirugía que sí que necesitamos estar casi 8 horas en el quirófano, pero eso es adaptarnos a irnos adaptando, pero que sepas que te abre muchas, muchas puertas, ¿vale? Y en cuanto a salidas laborables, pues muchísimos. Ahora mismo, pues casi todas las clínicas, tanto de estéticas como hospitales privados, también ya están y quieren abrir esa parte de unidad capilar, porque esto es un mundo que ha empezado a crecer más por demanda de pacientes. Hay muchos alumnos que también son estéticos, entonces ya cuando tienes una clientela, también te piden que si no le puedes hacer algún tipo de tratamiento a nivel capilar, ¿vale? Entonces puede ser desde médico tricólogo exclusivamente y solo estar haciendo tratamientos, incluso puedes compaginar ambos y también hacer la parte de la cirugía. Puedes hacer una dirección médica o puedes abrir tu propia clínica y hacer esa gestión, ¿vale? Puedes estar colaborando con distintas empresas del sector capilar. Sabes que la industria farmacéutica también ahora está en boom con toda la parte de cosmética capilar también. O incluso puedes terminar como yo, pues dando clases y formación en la parte de tricología. De hecho, muchos de mis compañeros, también casi todos han sido exalumnos, ¿vale? De este mismo máster. Entonces, nada, yo creo que esto ha sido un poquito todo,